Hola, soy el pastor Luis Gómez y qué bueno poder compartir contigo en este día de todas las cosas que Dios está haciendo con nosotros, de lo maravilloso que el Señor es y de lo impresionante que es reconocer que Dios es bueno. Soy el pastor Luis Gómez, pastor de la iglesia Avance Global aquí en Houston, y qué bueno que todo lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Quisiera invitarte a que vayas a nuestra página de internet y allí puedas informarnos, buscar la información, buscar los materiales que tenemos o aún ir a las diferentes partes de allí donde puedas saber quiénes somos. Con esto quiero entrar al tema de hoy, que hemos venido ya hablando en esta serie, que queremos que sepas lo importante que es el renovarnos en lo que Dios está estableciendo para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en la carta de Efesios, empezando desde el verso 17 en el capítulo 1, nos dice lo siguiente: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y entonces dice que su oración es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Esta obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Qué tremendo este pasaje. Y este pasaje, como ya hemos visto en las dos partes anteriores, nos está hablando sobre la necesidad de reconocer qué es lo que Dios hace en nosotros cuando Cristo llega a nuestras vidas. Cuando somos redimidos y le damos cabida a Cristo a nuestra vida y el Espíritu Santo nos llena, recibimos una renovación de quiénes somos. Y veíamos con claridad de que somos hijos de Dios. Ese pasaje de Juan capítulo 1, verso 12 se nos hace muy patético en este tiempo cuando entendemos que Él dice que nos dio autoridad, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios si le hemos recibido. También vemos con claridad lo que nos expresa ya Juan capítulo 3, cuando Nicodemo, este experto de la ley, va de noche a escondidas a preguntarle a Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque todo lo que haces va conforme a lo que enseñas y quisiéramos saber qué es lo que vamos a hacer. Y entonces Jesús le responde con claridad, dice: te es necesario nacer de nuevo, te es necesario cambiar la naturaleza y ser renovado en lo que Dios está haciendo. Y la primera renovación es en quiénes somos, y es reconocer nuestra condición de hijo. Somos hijos con una capacidad y un entendimiento de que estamos bajo la cobertura de un Padre que nos ama, que nos quiere y que nos representa. Qué tremendo es esto. Somos hijos y tenemos una herencia, tenemos una capacidad de entender porque el Señor está operando en nosotros. Entonces recibimos una renovación de quiénes somos, entender quiénes somos, una claridad de nuestra identidad en el Señor. La primera necesidad en renovación es entender quiénes somos. ¿Sabes qué? Esta parte es muy importante porque por muchas formas se nos está tratando de cambiar la identidad o de que nos veamos de una forma diferente. Es tan así que si estudiamos el libro de Daniel, entendemos que Daniel y sus amigos se les fue cambiado el nombre. ¿Con qué propósito? El propósito fue específicamente que ellos perdieran su identidad como gente de Dios y tomaran la identidad que el pueblo, que el babilónico estaba tratando de colocar en ellos. Hoy, Babilonia está tratando de introducirse en la iglesia y sobre todo en el liderazgo eclesiástico a tal punto de que perdamos nuestra identidad, perdamos nuestra influencia, perdamos nuestro poder. Pero es cuando nosotros entendemos quiénes somos que empezamos a operar en ello. Una de las características de entendemos que somos hijos es que somos hijos de un rey. Y como hijos de rey estamos siendo preparados para gobernar.
La siguiente característica, que también ya la veíamos, tiene que ver con lo que tenemos. Necesitamos una renovación en saber qué tenemos. La mayoría de las veces nosotros dependemos de solo aquello que la gente está diciendo: mira lo que tienes en tu bolsillo, eso es lo que tú vales. Mira lo que tú tienes y eso es lo que realmente la gente va a ver de ti. Pero Dios está cambiando nuestra forma de ver las cosas, porque Dios quiere que nosotros nos veamos de acuerdo a como Dios nos ve. Y por lo tanto tenemos un Padre que es dueño de todo, que es rico al más extremo, y empieza a darnos una declaración. Y hoy quiero que manejemos esta parte de lo que poseemos, cuál es la renovación que tenemos que tener en qué es lo que Dios nos ha entregado, qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que realmente poseemos. Y es allí donde tú y yo podemos caminar de una nueva forma, de una forma distintiva y clara, porque el Señor está diciendo que ahora nosotros vamos a tener un entendimiento de cuáles son nuestras riquezas. Y lo dice interesante, porque lo dice: las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos siendo llamados a entender cuál es nuestra riqueza, y esa riqueza es una herencia. Cuando estudiamos las diferentes partes de la palabra, entendemos que esa riqueza que el Señor quiere que la recibamos es una herencia que viene dada en promesas. Y el caso específico que tenemos que estudiar es Israel. Israel se le da una promesa de una tierra prometida. Es una redundancia en ese sentido, porque es una promesa de algo prometido. Y me llama mucho la atención que muchos de nosotros queremos es ciertas cosas que suceden en el desierto, pero el desierto no fue lo que Dios le prometió a Israel. Israel, o el pueblo de Israel, se le promete específicamente una tierra que fluye leche y miel. No se le promete el desierto, pero la mayoría de nosotros nos gusta lo que sucede en el desierto. En el desierto sucede esto: cuando entendemos que en el desierto Dios está proveyendo todos los días, está supliendo nuestros alimentos, está supliendo una nube, está supliendo una columna de fuego, está protegiéndonos y cuidándonos de lo que está afuera. Es algo muy bueno porque nos sentimos cómodos, pero estamos viviendo en el desierto. No vemos un crecer en lo que Dios nos ha dado. Pero en el momento que entramos a la tierra prometida, el maná cesa. Lo que quiere decir esto es que ahora nosotros estamos siendo colocados y posicionados por Dios a tal punto de que entendamos que nuestra promesa es para que la trabajemos y la operemos en ella, para que ella produzca, dé fruto, se multiplique, llene la tierra, podamos a través de esto ser influencias, sojuzgarla y traer dominio sobre ella. Sigue siendo el mandato que Dios le da a Adán allá en el Génesis, sigue dándose aquí de esta perspectiva, porque ahora Dios nos está dando una riqueza que es en promesa, porque esas promesas nos hablan de quién es Jesucristo. Y esas promesas son sí y son amén en Cristo, que es el amén, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estoy entendiendo cuáles son mis riquezas? ¿Estoy entendiendo qué es lo que yo poseo? Y una característica clara de estas riquezas, que estas riquezas tenemos que ubicarlas en el sitio adecuado. Fíjate que Dios nos dice en Efesios 1:3 que Él nos ha dado, bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y el Jesucristo nos dice que donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Por lo tanto, es el momento de reconocer que estas bendiciones, esta promesa que Dios nos está entregando, son donde nosotros vamos a ubicar nuestra riqueza, donde va a ser el centro y el enfoque de nuestra riqueza, porque allí es donde vamos a ser colocados. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Porque entonces el libro de Efesios también, en el capítulo 2, el verso 6, nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Muchos seguimos batallando y peleando que dónde estamos, pero la palabra establece claramente que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Y cuál es esa condición entonces? Que al estar
posicionados allí, estamos recibiendo todo el mandato de que somos verdaderos hijos y que como verdaderos hijos vamos a caminar a una dimensión mucho más maravillosa, mucho más gloriosa. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? ¿Qué es esta cosa que ahora poseemos? Es algo renovado porque no depende de lo que estamos teniendo en nuestro bolsillo, lo que nuestros ojos pueden palpar, sino lo que Dios ha colocado en el cielo para nosotros, para que de la tecnología que Él nos ha entregado, que es a través de Jesucristo, podamos hacerla descender y de esta forma nosotros podamos caminar en esta tierra produciendo la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que caminar de acuerdo a lo que poseemos. Primero, hemos entendido quiénes somos. Somos hijos, como hijos estamos siendo posicionados para establecer el gobierno de Dios y ahora recibimos una herencia que nos denota la riqueza que tenemos y esa riqueza nos lleva entonces a que nosotros podamos de una forma clara y clave utilizarla para mostrar la gloria de Dios. Por eso es que nuestra riqueza no puede estar cimentada en lo que da el hombre. Si vemos lo que dice el hombre, quisiéramos un carro de último modelo, muy lujoso, quisiéramos tener capacidad para comprar sin quedar endeudados. Muchas de estas cosas nos gustaría, son interesantes, pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo es que centremos lo que poseemos, lo que tenemos en Dios. Porque Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si vamos al libro de Pedro, es interesante porque estas promesas nos hacen entender que a través de ellas vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces la promesa, lo que poseemos, nos hace ser participantes de lo que es Dios, de la esencia de lo que es Dios. También en el libro de Romanos, capítulo 9, versos 23 y 24, el Señor nos dice esto. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Qué las coloca? Las coloca en vasos de misericordia. Esos vasos de misericordia somos nosotros, que Él los preparó de antemano, que Él preparó y que vio, empezó a decir, yo necesito vasos que reciban mi gloria, que sean portadores de mi gloria, que puedan manejar y entender mi naturaleza, que entender las riquezas que hay en mis promesas para que ellos puedan caminar en esta sociedad, en esta generación, en esta sociedad babilónica y demostrar que allí, de acuerdo a lo que hemos recibido y entrado en nosotros, vamos a sacarlo, porque no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina. Y lo que quiere decir el Señor con esto también es que nosotros, si nos llenamos de la palabra, nos llenamos de esta riqueza, de lo que poseemos, cuando esto sale, entonces esto va a cambiar y va a contaminar con algo real. Y quizás la palabra contaminar no es la más adecuada, sino la palabra influenciar. Vamos a influenciar la sociedad a tal punto que vamos a tener un mensaje relevante y pertinente para el momento. Por lo tanto, cuando aquí dice que como gentiles estamos siendo llamados vasos de misericordia preparados por Dios de antemano, pero con una condición, para mostrar, hacer notoria, que sean de influencia las riquezas, las promesas, lo glorioso que es nuestro Señor. Qué tremendo. Él nos las da a conocer, pero también nos hace para que sean notorias. Lo siguiente en el verso 12 de Romanos 10 nos dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Qué interesante esto, porque mucha gente ha ubicado a Dios que solamente tiene preferencia por una raza o por un grupo de gente. Pero aquí Dios nos está hablando diferente, nos está diciendo que Dios tiene abundancia en estas promesas para todos.
sea gentil, sea judío, Dios nos quiere dar en abundancia. ¿Y cómo vamos a operar en nosotros? Es cambiar nuestra mentalidad y empezar a tener la mentalidad de generosidad que Dios tiene y caminar en este entendimiento de que como Él es rico, Él tiene abundancia de promesas, tanto para un pueblo como para otro, porque de tales de los dos hizo uno solo para su gloria. Qué tremendo es esto, qué glorioso. Lo siguiente que nos dice ahora en el libro de Efesios, el mismo apóstol nos escribe esto y nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo siguiente que aquí nos está estableciendo es que ahora el Señor nos está dando perdón a través de la riqueza de su gracia. ¿Y por qué usa esta expresión, riquezas de su gracia? Muchos de nosotros seguimos tratando de explicar la gracia desde la perspectiva de una doctrina. Y entonces nos enseñaron que es un favor no merecido. Y que es bueno, que es verdad. Pero ese favor no merecido tiene un nombre, se llama Jesús. Jesús fue el regalo de Dios a la humanidad, que no lo merecía, pero viene a la tierra a convertirse en el Cordero inmolado, el Cordero Santo que derrama su sangre para comprarnos. Y eso en sí ya es una riqueza. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que es por esta redención, la redención de su sangre, que vamos a recibir el perdón de los pecados por las riquezas de esta gracia que nos ha sido dada. La gracia es Jesucristo y eso en sí es una riqueza para nosotros. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos una riqueza, el perdón de pecados, que es a través de la sangre de Jesucristo. En el mismo libro de Efesios, pero ahora en el capítulo 3, verso 16, nos dice lo siguiente. El perdón, dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí quedábamos en el programa pasado y este verso es clave. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Allí es donde reside, en primer lugar, la fuerza de voluntad para batallar en contra del enemigo. Uno de los versos claves que utilizamos para guerra espiritual está en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 6. Y nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso tiene que ver con una fuerza que hay en el hombre interior que se está colocando allí. ¿Dónde está eso? En la riqueza que el Señor nos ha entregado. Cuando nosotros sabemos que es por estas promesas que Dios me ha entregado, que yo voy a caminar a una tierra, a un lugar tal, donde voy a poder manifestar todo lo que Dios tiene para mí. Y no me estoy refiriendo solamente al hecho de que si oramos por alguien se va a sanar o si vamos a ver milagros de una u otra forma, que yo creo que sí va a ser, pero lo que yo creo que va a venir es un cambio de mentalidad. Lo que a mí me parece que el Señor está diciendo aquí es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ya no seguir pensando como que pobrecito de nosotros, mira, bueno, si Dios quiere, cuando Dios está diciendo yo te he entregado riqueza. Esas riquezas vienen a través de lo que es la gloria mía. La gloria de Dios no es lo que va a manifestarse luego. Dice la palabra en diferentes partes en el Antiguo Testamento que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. O sea que es algo que pesa, es algo que tiene fuerza y es algo que va a extraer a nuestras vidas riqueza. Y esa riqueza no nos va a fortalecer fuera, sino en el hombre interior. Cuando somos fortalecidos en el hombre interior, ahora entonces somos capaces de decirle no a las cosas que nos impiden alcanzar toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a ser capaces de decirle no a todo aquello que el mundo está planteando como una solución, cuando esa solución está en contra de todo lo que Dios está planteando. Cuando podemos ver que de una u otra forma está la sociedad tratando de imponerle a la iglesia valores
que no tienen nada que ver con el Evangelio, y cuando nosotros ahora, de una forma tal, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, entendiendo cuál es nuestra fuerza, cuál es nuestra labor, podemos caminar para mostrar lo que es nuestro Señor en una forma poderosa. Por eso qué tremendo es que Dios nos está llamando a esto, a que veamos las riquezas de Él desde esta perspectiva. Ser fortalecidos en el hombre interior. Después me gusta mucho como Pablo lo dice en Filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte según sus riquezas en gloria. La parte de que nosotros necesitamos entender es cómo manifestar la gloria de Dios, cómo vivir en la gloria de Dios, cómo caminar en la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, entonces allí la riqueza de Dios empiezan a soltarse. Porque como nos decía el verso anterior, tenemos entendimiento que somos fortalecidos en el hombre interior por las riquezas de su gloria. Pero ahora el Señor nos suplirá cualquier cosa que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos creemos que estar en la gloria es simplemente estar en oración, cuando es el punto de manifestar lo que Dios es a través de nuestra vida. Que nuestra vida sea transformada a tal punto de que todo donde vayamos estamos mostrando quién es Dios, lo que es Dios. El siguiente verso que quiero que vea está en el libro de Colosenses. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y miren, hasta aquí es impresionante porque está diciendo, Dios quiere darle a conocer a un grupo de personas su riqueza, que están en su gloria. O sea que Dios nos está seleccionando específicamente, escogiendo para que nosotros recibamos entendimiento que en su gloria hay riquezas. La palabra riqueza no hay que explicarla mucho, todos que la entendemos. Tiene que ver con todo lo que habla Dios de bueno para nosotros, del suplir las cosas que necesitamos, de entender y caminar en las cosas diarias. Pero mira esto, este verso tiene que ver con el hecho de que nosotros podemos manejarnos en la gloria de Dios, y allí cuando nos manejamos en la gloria de Dios, entonces nosotros vamos a ver la provisión de Dios permanentemente. El caso de Elías nos revela esto. Elías, un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros, pero que sabía vivir en la presencia de Dios. La presencia de Dios nos habla de una manifestación particular de su gloria, porque estamos entrando en un momento donde Dios nos empieza a revelar y a clarificar cosas en nosotros, porque está con nosotros permanentemente. Una de las cosas clave de estar en la presencia de Dios es lo que le pasó a Moisés. Cuando Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Y esto es clave porque estar en la presencia de Dios nos va a hacer cada día más como Él. Porque es lo que dice el mismo Corintios, 2 Corintios capítulo 4, cuando dice que mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con esto? Que las riquezas de su gloria son las que nos van a hacer a nosotros caminar a una perspectiva, a un punto tal donde manifestamos la gloria de Dios. En el caso de Moisés, le dijeron, Moisés, por favor, ponte algo en la cara. Pero la intención de Dios no era que Moisés estuviera cubierto. La intención de Dios era que todo el pueblo irradiara con su gloria. Y hoy es la misma intención de Dios, que todo el pueblo, que toda su iglesia irradie con su gloria. Por eso, cuando aquí nos dice, a quienes dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo está en nosotros, entonces te recibimos una esperanza, y esa esperanza es caminar en la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la riqueza que tenemos? Es Cristo en nosotros. Es cuando entendemos que la unción, que Cristo, el Espíritu Santo, está viviendo dentro de nosotros, y eso es lo que empezamos a soltar. El siguiente verso, que está también en Colosenses, pero ahora en el capítulo 2, verso 2, dice, para que sean consolados sus corazones. El Espíritu Santo es el consolador. ¿Y cómo consola nuestros corazones? Unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. En entender hay una riqueza. Y cuando entendemos completamente esta riqueza, se hace también completa. Y nos llega a decir qué es lo que tenemos que entender a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Que nosotros entendamos cuál es este misterio. Y este misterio es muy sencillo, que Cristo habita en nosotros, que Cristo hace habitación en el individuo y en su iglesia. Por eso Emmanuel sigue siendo presente hoy, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por lo tanto, vienen ciertas preguntas que tenemos que hacer, y es la siguiente. Pregunta es, ¿dónde tienes a Cristo? ¿Es Cristo lo que tú posees o estás empeñado en poseer cosas materiales solamente? En primer lugar, si tu riqueza es Cristo, todo lo demás tiene que venir. La Biblia nos dice claramente en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, podemos seguir diciendo lo que dice el verso de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entendiendo que la primera riqueza es colocar a Cristo como Rey en nuestro corazón. Que Cristo sea lo primero, sea lo fundamental, sea lo que nosotros como cristianos estamos teniendo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos una renovación de que no es cosas materiales, sino es a Cristo lo que tenemos. Y esto que es tan glorioso, tener a Jesucristo como Señor, como Salvador, como nuestro Redentor, como nuestra provisión, como nuestra alabanza. Por eso te invito hoy a decirle a Cristo, Cristo, ahora te quiero como mi riqueza, te quiero como esa riqueza que suple en mí, y quiero entender cuál es la riqueza de tu gloria, que eres tú en mi vida, la esperanza de gloria. Qué bueno que puedas estar conmigo en este tiempo, y quisiera que me acompañaras en mi próxima edición de este programa. Ha sido un placer poder compartir con esto, y seguimos con este tema que lo estamos llamando tenemos que renovarnos, la necesidad de renovarnos. Dios te bendiga. Hasta luego.